Saludo nuevamente a todas y todos en este 75º testimonio a título personal y 23ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de la COVID-19. Hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio a la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la doctora Gina Magnolia Riaño Barón. Y la doctora Riaño Barón tiene mucha experiencia en muchas cosas. Voy a tratar de resumir un poco su currículum. Se ha desempeñado en Colombia como ministra del Trabajo y de Seguridad Social, también como ministra de Salud encargada en su momento. Fue presidenta del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, directora general de la Caja Nacional de Previsión Social y también fue directora y secretaria general del Instituto Nacional de Transporte y de Tránsito. Se ha desempeñado también, y esto es muy importante, como jueza de la República y como personera municipal. Tiene formación de licenciada en Derecho, ella es abogada, especialista en Seguridad Social, además de la Universidad Externado de Colombia. Tiene máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de la Seguridad Social y de Dirección y Gestión de Bienestar y Servicios Sociales de la misma Universidad de Alcalá y de la UIS, de donde hoy es secretaria. Y es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad del Rosario con estudios de cooperativismo en Tel Aviv, en Israel, además de ser diplomada del programa de alta gerencia de la Universidad de los Andes. Todas estas características la han hecho que, por supuesto, se dedique también a la docencia en varias universidades en Latinoamérica, en España, y ha participado en diversas investigaciones y estudios sobre las políticas públicas y sobre el desempeño de los sistemas de seguridad social y de protección social de la región. Destaca, y esto es muy importante, que presidió en varias oportunidades la delegación de Colombia ante la Conferencia Internacional de la OIT en Ginebra, Suiza, y además es escritora de varios artículos y de ensayos publicados en revistas especializadas y ha participado en varias obras colectivas sobre temas laborales, sobre todo de seguridad y protección social, y en general sobre políticas sociales, además de haber dirigido estudios de investigaciones sobre estos temas. Desde el 1 de febrero del 2014 es secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con sede en Madrid, España. Así que es todo un placer, doctora, darte la bienvenida a este espacio. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación, por esta interesante iniciativa y por tu presentación, que en realidad es más de lo que hemos hecho y bueno, felicitarte de verdad porque iniciaste este proyecto de recibir testimonios y dejar un poco en la memoria institucional, si se puede llamar de alguna manera, todo este proceso que estamos viviendo de pre-pandemia y post-pandemia. Muchas gracias. Además, decir que fue mi maestra en el máster y que además siempre nos da mucho gusto cuando tengo la oportunidad de saludarla personalmente. Pues muchas gracias. Te mando por lo pronto un abrazo a la distancia. Y vamos a iniciar, secretaria. En este espacio, al igual que tú, han estado muchos expertos y la conversación siempre es sobre las habilidades y las competencias que tienen los entrevistados y tratarlas de llevar un poco a esta experiencia que bien decías, pues prácticamente única en el mundo de la COVID-19. En tu caso, y como lo vimos en parte de la currícula, se conjugan varios aspectos. Tu formación primero como abogada, como jueza, el antecedente de haber estado en la Secretaría del Trabajo y de Salud en Colombia, que eso por sí solo da una gran característica, tu participación en la Organización Internacional del Trabajo y tu expertise en la seguridad social. Yo creo que pocas personas con tanta experiencia en la seguridad social como tú, y particularmente con un enfoque en Iberoamérica, y esto se demuestra al ser la secretaria general de la OIS. Sabemos todos que el otorgar siempre servicios, seguros, prestaciones en la seguridad social, por sí solo es muy difícil. Ahora, si lo observamos ya en una pandemia como esta, que es la segunda del siglo XXI, pues no es nada fácil. Y siempre la demanda de nuestros derechohabientes, pues han tenido el riesgo de sobrepasar la capacidad física instalada en todos nuestros países, incluyendo los recursos físicos, los materiales y los humanos. Inclusive, pudimos observar que de acuerdo a estas fortalezas o no de las infraestructuras sanitarias que tenían los países, pues ha sido parte de la respuesta y de las estrategias y por supuesto de los resultados. Es en este sentido, Gina, que la pandemia le dio una gran visibilidad al valor que tienen las instituciones de seguridad social.
ya que no solo otorgan servicios médicos, sino también diferentes seguros, servicios y prestaciones. En México, por ejemplo, se tienen prestaciones desde antes de nacer, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, hasta después de morir, inclusive con el pago de los servicios funerarios. Y eso ha sido un éxito y ha sido un logro, por fortuna, desde hace varias décadas. Pero por otro lado también, la pandemia le dio una enorme visibilidad a las áreas de oportunidad que tienen todas las instituciones de contar con mayor infraestructura y más y mejores servicios. La pregunta entonces, secretaria, es, ¿crees que la pandemia le dé un golpe de timón al mundo, particularmente a Iberoamérica, para que se tenga una mayor inversión para las instituciones de seguridad social? Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, esta pandemia que fue declarada por la OMS el 11 de marzo del 2020 a consecuencia del SARS-CoV-2, un virus altamente contagioso, 5 veces más que los virus gripales y que tiene con unas características muy especiales, potencialmente muy letal, que se contagia rápidamente, incluso en personas asintomáticas y que generó una crisis sanitaria en primer lugar y que derivó por las medidas adoptadas por los gobiernos en una crisis económica y social. Por supuesto que ha puesto de manifiesto la debilidad de las instituciones y de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de protección social para enfrentar una crisis de las magnitudes a las que nos hemos visto enfrentados. Incluso sistemas de salud que se preciaban de ser los mejor gestionados, los mejor financiados, los mejor evaluados, se vieron tensionados por esta situación y sufrieron también en crisis en las urgencias, en cómo atender estas situaciones, los triage, en cómo poder eh, des, atender la sobredemanda que se presentó en un momento dado. Así que, por supuesto que lo que nos ha dejado la lección que he podido aprender de esta crisis del 2020 y lo que llevamos del 2021 es que debemos prepararnos de mejor forma para enfrentar estas situaciones, que los sistemas de seguridad social evidencian su función protectora en momentos de crisis y que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas de seguridad social bien gestionados, adecuadamente financiados, muy bien configurados y que, como tú lo has dicho, la seguridad social acompaña a las personas durante todo el ciclo vital, desde que nacen hasta que fallecen y es la respuesta que la sociedad da a las necesidades sociales, a las necesidades de las personas, porque se presentan estados de necesidad y esos estados de necesidad son los que pretende cubrir la seguridad social. Los riesgos que cubre la seguridad social son todos de la mayor importancia, tienen que ver con la salud de las personas, tienen que ver con su bienestar, tienen que ver con la maternidad, tiene que ver con su ejercicio laboral, con su ejercicio profesional y cómo prevenir los riesgos laborales que se causan con ocasión del trabajo. Así que eh, es un momento importante para la seguridad social, para la protección social. Hoy te ha dicho que estamos en una encrucijada y la encrucijada es si podemos volver a tomar decisiones de la misma forma que tomábamos decisiones antes, formular políticas públicas sociales que generan cohesión social, que son derechos al final fundamentales, porque la salud es un derecho fundamental, la seguridad social es un derecho humano, es un derecho reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos, es también un derecho de contenido económico y social y es el núcleo esencial de las políticas sociales. De manera que trabajar por la seguridad social, mejorar la inversión en los sistemas de salud es, creo que, el vector más importante a tener en cuenta en las políticas públicas que deben adoptar los países. Ya se ha insistido por la OMS en la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud, de incrementar por lo menos un 1% del PIB en la inversión en la atención primaria y salud o repotenciar esas inversiones. Y hay que mejorar la inversión en los sistemas de salud. Estamos en América Latina en torno a un 3
por ciento del PIB de inversión en salud, cuando los países de la OCDE están sobre el 6% de inversión de su PIB en sistemas de salud. Y hay que garantizar cobertura universal de la salud, prestación de servicios de calidad, garantizar la oportunidad, garantizar la humanización de los servicios de salud, porque la salud es fundamental, es un objetivo de desarrollo sostenible, está en la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, garantizar la salud y el bienestar para todos y en todas las edades. Es muy importante. Sin salud es imposible realizar cualquier otra actividad para el ser humano y hay que garantizarla. Y estamos promoviendo desde la organización mejorar los sistemas de salud, mejorar su configuración, mejorar esa prestación que sea de calidad, que sea más humana y que pueda llegar a todas las personas, no solamente en los sectores urbanos, sino también en los sectores rurales. La salud es un valor en sí mismo y por supuesto que como derecho se debe garantizar por los estados. En la práctica totalidad de las constituciones del mundo, la seguridad social es una responsabilidad del Estado y como garante en los estados de los derechos debe garantizar, perdón la redundancia, su realización, que las personas puedan acceder a ese derecho de una manera oportuna cuando lo necesiten. Y atender también todo lo que tiene que ver con la educación en salud, la prevención, generar una cultura preventiva es muy importante para evitar tener que llegar simplemente a prestar servicios en unos niveles de atención que son mucho más costosos. De manera que es un conjunto de políticas integrales que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la salud, que son los derechos sociales de las personas. Así que este es un momento determinante para fortalecer los sistemas de protección social. No podemos cambiar y mejorar lo que tenemos si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo. De manera que hay un punto de inflexión y yo creo que este es un momento de oportunidad para repotenciar, reforzar los sistemas de protección social, para mejorar su inversión, para fortalecer su institucionalidad, para mejorar las capacidades y habilidades de los gestores de los sistemas de salud, de los sistemas de seguridad social, para acercarla al ciudadano. Es que estamos enfrentando muchos retos y desafíos y tres transiciones a la vez. Una transición demográfica que nos dice que estamos envejeciendo mucho más rápidamente en la región de lo que hizo, por ejemplo, el continente europeo, y ese envejecimiento de la población, que debe manejarse como un éxito de las sociedades, el aumento de la esperanza de vida es un éxito, pero tenemos que administrarlo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Hoy estábamos hablando de las personas de más de 80 años, son la cuarta edad, y esas personas requieren que les garanticen un acceso a la salud de calidad. Además, una seguridad económica en la vejez y que se les garantice y se les permita un envejecimiento digno, activo y participativo. Ahí hay muchos temas en los que trabajar y formular políticas públicas y programas que permitan enfrentar esa situación. Por ejemplo, la soledad no deseada. Buena parte de las personas que se vieron afectadas con la pandemia son las personas más de 80 años y aquellas personas más frágiles y que tenían patologías previas, de manera que tenemos que aprender. En Europa fueron muchos las casas de personas mayores, los hogares de personas mayores que se vieron afectados por este virus y que lamentamos que no hubiéramos tenido en su momento medidas preventivas para poderlos proteger. No tuvimos al comienzo ni siquiera implementos de protección personal para los trabajadores de la salud, para los trabajadores de apoyo social, para los trabajadores de las residencias de mayores. Si hubiéramos contado con esos implementos, esos elementos de protección personal de los trabajadores, hubiera disminuido el contagio entre los trabajadores sociales. Y en esto tengo que conectar con el impacto diferenciado que sufrieron las mujeres con la pandemia, porque el 70% de los trabajadores de la salud y de los trabajadores de apoyo social, de las personas de la limpieza, son mujeres y se vieron mayormente afectadas y expuestas con el aumento de sus jornadas laborales porque tuvieron que
cuidar de sus hijos en sus casas, en muchas ocasiones atender al teletrabajo, porque 22 millones de personas en la región salieron de golpe al teletrabajo sin estar apenas regulados, sin tener una previsión de su seguridad laboral, de la seguridad ocupacional de los teletrabajadores. De manera que son muchos los retos y desafíos. ¿Cómo compensar a ese segmento de la población de los trabajadores de la salud que se vieron muy afectados por esta pandemia, garantizándoles equipos de protección personal, garantizándoles el reconocimiento de la enfermedad profesional o del accidente laboral por el contagio? Y ahora estamos viendo las consecuencias también con la salud mental de las personas que tuvieron que enfrentarse a esta situación. Esa va a ser la pandemia siguiente que tenemos que enfrentar. En el 2030 se dice que la mayor causa de discapacidad va a ser las enfermedades mentales, los riesgos psicosociales, cómo enfrentarlos. No estamos preparados para manejar todo este nivel de ansiedad, de estrés postraumático, de angustia de las personas porque han tenido que enfrentar una situación de estas magnitudes. Y las otras transiciones que estamos viviendo, la transición tecnológica, porque estamos en un proceso que aceleró también la pandemia, la digitalización, se aceleró. Aquí en Telefónica se decía que lo que estaban previendo avanzar en digitalización en 5 años, se hizo en un año, de manera que rápidamente las tecnologías de las comunicaciones se pusieron de manifiesto al servicio del trabajo y de las personas, y esa nueva transición tecnológica va a implicar que los sistemas de seguridad social, la gestión de la seguridad social se digitalice. Estamos acostumbrados en la seguridad social a manejar mucho expediente de papel, la historia laboral, los certificados, los sellos, etcétera. Este es un nuevo reto y desafío para las instituciones de seguridad social. Cómo digitalizar las historias clínicas, cómo conectarlas en todos los servicios de salud a todos los niveles para que las personas no tengan que contarle a cada médico, el de la atención primaria, al médico de atención familiar, y luego contar su propia historia a los médicos especialistas o a los servicios de atención, de apoyo a la salud. De manera que, bueno, ese es otro reto y desafío, cómo avanzar en esa digitalización, cómo preparar y mejorar las capacidades de los gestores para administrar esa nueva transición que es la transición tecnológica. Y bueno, y la otra transición es la transición ecológica por el cambio climático que nos está poniendo también de manifiesto, nos está enfrentando a una situación de mayores migraciones, porque buena causa de las migraciones ahora es la falta de agua, las sequías en muchas regiones, la falta de oportunidades laborales también, y los movimientos migratorios están aumentando. En la región está contabilizado por la OIM que hay 40 millones de personas migrantes que van de un lugar a otro, y ese es otro reto y desafío, cómo proteger a las personas migrantes y cómo garantizar que esa migración sea una migración segura, ordenada, regular, y que las personas se les pueda garantizar una seguridad social allí donde van. Déjame primero hacer un parteaguas en esto, porque cuando uno te escucha, vienen dos sentimientos muy claros. Primero, la claridad absoluta que tiene la secretaria general de la OIS de toda la temática, y eso emociona, porque creo que está muy claro el foco y hacia dónde se deben de dirigir las cosas. Y el segundo es que confirma que realmente esta pandemia, la segunda de este siglo, pues sí es un golpe de timón que, como vemos, pues nos permite una reflexión y darnos cuál es el camino a seguir todos y todas para poderle entrar a la que sin duda no será la última pandemia de este siglo, porque tristemente vendrán otros. Y quiero destacar ahí lo que bien decías en cuanto a este derecho fundamental y este derecho humano que es a la atención a la salud. Y ahora quizás entraríamos al tema de la accesibilidad, que creo que ese también es igual de importante. Y en este sentido, déjame comentarte para poder orientar la pregunta a ella. La pandemia ha traído sin duda no solamente el cambio en las actividades laborales, ya decías el teletrabajo, el modificar las habilidades y las competencias, sino tristemente la pérdida del trabajo formal,
que esto ha sido una constante por lo menos en México y también en la región de las Américas y seguramente en todo el mundo con las diferentes mediciones. Y esto trae una consecuencia muy importante, porque mucha de la seguridad social está dada de acuerdo y está pegada pues a los esquemas de seguridad social que son contributivos y que tienen que ver con la antigüedad laboral, que tiene que ver esto que ya decías con el acceso a los servicios médicos. No es lo mismo el que tenía una institución de seguridad social a quien no lo tenía. Y ahí hablamos de todo su entorno familiar, sin duda respetando toda esta garantía que el Estado debe de dar independientemente de los esquemas. Y por supuesto que esta recuperación de las crisis pues van a requerir tiempos y movimientos específicos, creación de empleos y demás. En este sentido, secretaria, ¿cuál es tu reflexión sobre los impactos de la pandemia en la oferta de trabajo formal, en el mismo desempleo? ¿Y cuál es tu visión de futuro post-pandemia? Ya nos decías algo. ¿Y cómo debería prepararse el mundo? Ya que como sabemos, y lo acabo de mencionar también, por tristeza no será la última pandemia o la última situación de emergencia que sufre el planeta, y hablabas del cambio climático y los efectos que pueden traer. ¿Cuál sería tu reflexión? Bueno, mira, es un reto de mayor magnitud. Las medidas adoptadas para evitar los contagios que se tradujeron en el confinamiento, que mandaron a casa a muchos trabajadores, generaron también la pérdida de muchos empleos. Se dice en la región que se perdieron cerca de 30 millones de empleos, que se cerraron más de 2.500.000 pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo que soporta en buena medida el crecimiento económico en nuestra región, que se perdieron empleos formales y ese es uno de nuestros grandes déficits de protección, generar más empleo formal, pasar más empresas y más personas de la informalidad a la formalidad para que puedan tener acceso a los sistemas de protección social, a los sistemas de seguridad social, porque en muchos de los países de la región no hay cobertura universal de la salud y las personas deben estar empleadas para poder acceder a los sistemas, a una prestación de servicios de salud. Entonces, la primera recomendación ahí es generar una cobertura universal de la salud, garantizar la prestación de esos servicios a todas las personas en general en los países y recuperar esos empleos que se han perdido. Eh, los gobiernos de la región todos adoptaron medidas de protección social y muchas de esas medidas de protección social se gestionaron a través de los sistemas de seguridad social, de la institucionalidad de seguridad social, y ahí la importancia de contar con esa institucionalidad fuerte para poder ubicar a las personas. Una de las grandes dificultades fue identificar a las personas vulnerables y pobres en cuanto a encontrarlas para entregarles los recursos. Muchos países, recuerdo, alguna ministra de la región que nos preguntaba, tenemos los recursos, pero no sabemos cómo llegar porque no tenemos un sistema de información, no tenemos focalizados exactamente las personas en dónde encontrarlas para entregarles un bono de alimentación, los medicamentos o para entregarles una seguridad de los ingresos, porque todos los países esto lo ha recogido la OIT en su estrategia del seguimiento también que hizo a las medidas adoptadas por los gobiernos. Cerca de 47 medidas se adoptaron por los gobiernos de la región de protección social dedicadas a la atención de la salud, a la sustitución de los ingresos, a la protección de los empleadores. Por ejemplo, se suspendieron contribuciones a la seguridad social o se aplazaron las contribuciones a la seguridad social que no se podían pagar. Se concedieron seguros o subsidios de desempleo y en aquellos países en los que no existían esos subsidios de desempleo se crearon para pagarlos temporalmente. Bonos de alimentación, bonos de medicamentos. Eh, por ejemplo, nosotros desplegamos una estrategia para apoyar a las instituciones porque este organismo internacional que promueve el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y en general de la protección social. A este organismo pertenecen 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Entonces, esas 150 instituciones se vieron muy tensionadas y estaban en la primera línea de respuesta como se ha
mencionado tantas veces a partir de la crisis generada por la pandemia, y desplegamos una estrategia para acompañar a las y fortalecer la respuesta de esas 150 instituciones. Y obviamente que la primera medida fue la atención de la salud de las personas, pero también gestionar toda esa, se fabricaron hospitales de campaña. Nosotros intercambiamos experiencias que nos ayudó mucho porque a esta organización pertenecen instituciones de Europa y recordemos que a España y Portugal llegó primero el virus antes que América Latina. El 30 de diciembre se registró el primer caso de COVID en España, que entró por La Gomera, por un turista en La Gomera, y a América Latina entró por Brasil, pero ya en el mes de febrero, de manera que ese tiempo que tuvimos de diferencia pudimos acopiar la información de todas las medidas que se habían adoptado previamente. La Unión Europea con su estrategia de adquisición de vacunas en los 25 o 26 países de la Unión Europea, y también las medidas adoptadas para atender la emergencia. Esto de la construcción de hospitales de campaña, la construcción y fabricación de ventiladores rápidamente para poder atender la demanda. Recordemos que no se podía acceder ni a mascarillas ni a productos de protección personal. Entonces, esta estrategia estuvo basada en 4 pilares. El primero, monitorear y sistematizar las medidas adoptadas por los gobiernos para atender la crisis sanitaria y económica y social. Luego, otro pilar basado en análisis técnicos que realizamos por los expertos de la organización y unas recomendaciones tanto a la ciudadanía como a las instituciones y a los profesionales. Hicimos mucho intercambio de experiencias sobre, por ejemplo, las medidas para protegerse y prevenir las accidentalidades en el teletrabajo, porque en casa no tenemos adaptada nuestra casa para el trabajo. Sí, no, contamos con una pantalla de un computador, pero no estamos adaptados para identificar los riesgos que puede generarse por un trabajo tanto tiempo sentado frente a una pantalla. Esa conciliación de la vida personal, la vida familiar, no hubo horarios, no había apenas si la privacidad de las personas estaba en riesgo, porque una casa en que tenían que teletrabajar el padre, la madre también tenía que atender el teletrabajo, los niños tenían que acceder a la educación y no pasamos por alto que en muchos países de la región hay un déficit de acceso al Internet, de manera que la virtualidad también fue un obstáculo para que los niños siguieran en el estudio. Digamos, la conectividad fue también una parte de garantía por parte de los gobiernos. Otro pilar de nuestra estrategia tenía que ver con el intercambio de experiencias y muchos diálogos ministeriales sobre las medidas que adoptaron los gobiernos, intercambio entre las instituciones sobre cómo generar la respuesta, la mejor respuesta, muchas veces a domicilio. Se suspendieron pagos de pensiones en algún momento o se aumentaron las mesadas pensionales para atender las necesidades de las personas mayores. También medidas de cómo proveer alimentación a las personas, de cómo encontrarlas fue la gran dificultad porque no tenemos apenas unos sistemas de información focalizando a todas las personas. Entonces, estas medidas que se adoptaron para la sustitución del ingreso, como el ingreso mínimo vital que se creó aquí en España, el ingreso familiar de emergencia que se creó en Argentina, fue administrado por el ANSES, por ejemplo. En Colombia se creó el ingreso mínimo solidario y fue administrado por la institucionalidad social. O sea que esas medidas adoptadas de protección social de manera temporal generaron también expectativas entre las personas y cada vez se habla más de la necesidad de ingreso mínimo, una renta básica no contributiva que garantice a las personas una vida digna y no dejarlas caer en la pobreza. Muchas recomendaciones hicimos también de cómo a través de los mecanismos de la seguridad social poder proteger a las madres en esos momentos, madres que estaban en periodo por ejemplo, de gestación o que estaban ya a punto de tener el bebé y que teníamos
los sistemas de urgencias colapsados o los propios sistemas de servicios de salud atendiendo solamente COVID. De manera que fue muy retador. Y esta estrategia nos ha permitido también hacer microformación, hacer formaciones, intercambios que fueron muy enriquecedores. La verdad que esta sistematización luego la trasladamos a una segunda fase para el periodo de vacunación ya en el 2020, en el 2021, perdón, cuando ya se empezaron a dar las licencias y las autorizaciones a las vacunas que eran unos desarrollos simplemente sin aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, por la FDA o por la Agencia Española de Medicamento. Pudimos dar información y hacer encuentros y conversatorios con científicos de la Agencia Española del Medicamento para entender la diferencia de las vacunas, de las vacunas la diferencia entre cada una, su protección, las cadenas de frío, la manera de distribuirlas, y pudimos también acopiar las estrategias que cada país adoptó para ejecutar esos planes de vacunación, que todavía hoy el 65% de la población en América Latina tiene al menos una dosis. Esto nos hace pensar que vamos a un camino hacia recuperar la normalidad. Veremos, queremos que sea una normalidad mejor, no regresar a las mismas desigualdades, porque esta pandemia puso de manifiesto las desigualdades que sufre la región. La informalidad, has tocado un tema fundamental, la informalidad, que en muchos países son del 60%, los trabajadores en la informalidad, es el verdadero objetivo a derrotar. Y los sistemas de protección social deben diseñar mecanismos para darles prestaciones a las personas informales e irlas enrutando hacia la formalidad. Muchas de las barreras de la formalidad se dice es que los costos laborales es que son altos. No, yo creo que hay que incentivar la formalidad. Hay que trasladar a las personas trabajadoras las ventajas que supone ser trabajador formal, la cobertura de las contingencias, de la enfermedad, de la invalidez, de la supervivencia, de la accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. Hay que trasladárselas a las personas para que puedan interiorizar las ventajas que tiene estar afiliado a un sistema de seguridad social. Y nuestra recomendación más importante, articular mejor los sistemas contributivos de seguridad social con los sistemas no contributivos de protección social, porque muchas veces se actúa de manera, digamos, sin articular, descoordinada, y eso hace que se dupliquen los esfuerzos, que digamos, se dupliquen también administraciones, que tengamos que manejar dobles presupuestos cuando podríamos articularnos de mejor manera y coordinarnos esas prestaciones de la seguridad social y la protección social no contributiva. El asistencialismo lo tenemos que ir dejando atrás. Yo aquí quiero hacer una reflexión, y es que la caridad es hija del amor, pero la solidaridad es hija de la justicia. Nosotros tenemos que ir hacia sistemas solidarios de seguridad social, no a una beneficencia, no a una asistencia simplemente asistencialismo por dar una ayuda, hoy sí y mañana no, porque depende de los presupuestos, depende de la focalización. Entonces tenemos que avanzar hacia sistemas de seguridad social con perspectiva de derechos. Es un derecho lo que estamos garantizando, y en esa misma dirección debemos actuar. Déjame profundizar en esta última parte que me parece que es sustantiva. Y hablabas tú de la solidaridad, que creo que como concepto está más que manifiesto, pero el chiste es llevarlo a la práctica y a la realidad, que siempre será por mucho muy difícil. Y retomo esto en lo que bien tocábamos de la informalidad, y la informalidad en la consecuencia del tiempo. Y ahí entro a una de las cuestiones más difíciles que tienen que ver las instituciones de seguridad social. Por último, en este sentido, dentro de estas preocupaciones, todos los esquemas de seguridad social tienen una gran preocupación, como lo has visto, para el tema pensionario, para el tema de las jubilaciones. Y esta pandemia también, como lo has dicho, pues le ha dado una visibilidad extraordinaria a quienes por sí solo ya son grupos vulnerables, particularmente los adultos mayores, pero además de ellos, en específico,
se observó que muchos no tenían una pensión o no tenían una jubilación y más allá de eso, prestaciones que pudieran atender a la salud, más allá de esta cobertura universal tan soñada, pero que en todos lados no ha sido todavía posible. Y ahí cada uno de esos individuos con historias diferenciadas de acuerdo a los antecedentes, y por eso retomo esto, la informalidad como línea de vida y el impacto en sus familias, en su misma historia laboral y en las condiciones previas de salud, y también de acuerdo, como bien lo decías, al país. Así es que, en tu opinión, secretaria, ¿crees que finalmente esta crisis sanitaria, y lo hemos estado tocando por la COVID-19, y sobre todo el impacto que ha tenido en los adultos mayores, sí sea un factor, y un poco enrutando lo que me comentabas al final, para poder modificar los esquemas pensionarios en el mundo? ¿Crees que ese sea un tema tan difícil como las pensiones, que este sea un ingrediente, la sal y la pimienta, para poderlo modificar y aprender de todas estas lecciones que, por cierto, el mundo nos ha dado muchas en muy poco tiempo? Pues mira, los sistemas pensionales han estado en el foco de discusión en las últimas décadas por la transición demográfica, porque cada vez hay más personas mayores y se calcula que lo que contribuimos en los sistemas formales de seguridad social, en los regímenes pensionales durante toda la vida laboral, que pueden ser según qué país, de 20, 25, 30, 40 años, alcanzaría para obtener una pensión, sostener una jubilación durante 12 años. Lo cierto es que las personas, una vez llegan a la edad de jubilarse, están viviendo mucho más tiempo, de manera que no son solo 12 años, 15, 18, 20, 25 años. Bueno, aquí hay un estudio de una científica muy importante que dice joven a los 240 años, o sea que iríamos hacia una sociedad mayormente envejecida, con lo cual eh, es claro que los sistemas de jubilación que tienen que tener las características que ya sabemos, todo sistema pensional debe tener una cobertura universal, debe ser sostenible y sus prestaciones deben ser suficientes. Entonces, la suficiencia de esas prestaciones son lo que nos están marcando los retos y desafíos de establecer unos regímenes financieros de la seguridad social que puedan darle esa suficiencia y garantizar la suficiencia de las prestaciones. Y todos los sistemas de pensiones han estado modificándose, reformas paramétricas, reformas también estructurales, pero esas reformas paramétricas para aumentar las edades de jubilación. Ya aquí en Europa hay edades de jubilación de 67 años para hombres y mujeres. En España para obtener una jubilación, y se va aumentando el tiempo de garantía de una cotización para poder obtener una pensión. Sistemas de capitalización combinados con regímenes de reparto y también complementados. Quiero decir que hay un desafío enorme de poderle dar una estabilidad financiera a los sistemas pensionales, sobre todo devolverle la confianza a las personas. La seguridad social, primero que todo, lo que debe generar en las personas es seguridad, porque las personas deben saber que pueden tener la garantía de una seguridad económica en la vejez. Y hay mucho descrédito por parte de los jóvenes que se preguntan y dicen, yo seguramente ya no me voy a poder jubilar, yo no voy a alcanzar a una jubilación, si sobre todo están en la informalidad por una parte, pero por otra parte la alta rotación laboral, la temporalidad, el trabajo precario es lo que se está imponiendo, y hoy tenemos otros retos y desafíos, las nuevas formas de trabajo, el trabajo en plataformas, el teletrabajo, cómo medirlo, cómo hacer para que se pueda pagar una contribución a través de la medición de estos trabajos, si es que el trabajo de plataforma, si es que es autónomo o si es dependiente o si tiene que cotizar la persona que pide, por ejemplo, a un riders. En esto de la cobertura de las jubilaciones para las personas que están trabajando en esas nuevas formas de trabajo es todo un reto y un desafío para la OIT. Y bueno, ya la OIT en su 100 aniversario hablaba del futuro del trabajo, que va a ser un futuro muy retador. Hay un cambio y una transición enorme,
y habrá que adaptar los sistemas de seguridad social a esas nuevas formas de trabajo, la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, cómo vamos a generar contribuciones nuevas a la seguridad social para darle una estabilidad financiera y poder pagar las pensiones. Las personas necesitan recursos para adquirir bienes y servicios y los regímenes de pensiones, como se financien los dos o los tres, necesitan que haya crecimiento económico en todo caso y todos los regímenes de financiación de pensiones los va a afectar el envejecimiento. De manera que con esas dos variables habrá que trabajar a ver cómo combinar de mejor forma y garantizar una seguridad económica en la vejez que permita a las personas una vida digna. Es cierto, y hay que reconocer que los países han adoptado unas prestaciones no contributivas y en la mayoría de los países se están pagando pensiones subsidiadas o no contributivas, pero que son de bajo monto, que apenas sí permitirán una vida digna. Entonces, habrá que mejorar la financiación de los sistemas de pensiones para poder pagar unas pensiones más dignas o una seguridad económica en la vejez. Y se está hablando mucho de la renta básica universal, pero pues eso tiene mucho de discusión. Ya entiendo que en Suiza se hizo un referéndum en el 2016, creo, para preguntarle a los ciudadanos si se imponía la renta básica universal y no pasó el referéndum, de manera que no es tan sencillo que podamos decir no hay una renta básica, porque eso también genera desestímulos entre las personas que no contribuyan o no vean suficiente estímulo o motivación para pagar una cotización de la seguridad social. Por eso decía yo que la solidaridad como concepto siempre va a ser aceptada por todos. Sin embargo, la solidaridad llevada a la realidad, como tú bien dices, pues tiene muchos asegúnes. Y también diría Charles Darwin que pues no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino que el mejor se adapta al medio y así nos tendremos que adaptar todos. Yo quiero agradecer estar con una de las personas con mayor capacidad, con mayor experiencia, con mayor talante y con mayor talento en la seguridad social en el mundo. Que me hayas concedido esta entrevista, Gina, es un placer, créemelo, además de que me da mucho gusto verte y verte bien, y no me queda más que agradecerte la entrevista y preguntarte si quieres agregar algo más antes de despedirlo. No, te agradezco la oportunidad de poder ofrecer estas reflexiones bueno, la última recomendación para nuestro trabajo, que es lo que hacemos, es que queremos una recuperación, una mejor recuperación, una recuperación justa, sostenible, sostenida, que en todo caso incorpore todos esas diferencias entre las desigualdades que se han profundizado y que la recuperación en todo caso garantice una mejor calidad de vida para las personas, que mejore la situación de muchas personas que están en la pobreza, que mejore en todo caso las situaciones de las personas que están en la informalidad. Yo creo que la fórmula de superar la informalidad en nuestros países va a ser la gran clave de mejora en más clase media, en mejorar la situación de bienestar. La paz social depende de que haya un núcleo de políticas sociales que garantice a las personas una calidad de vida y un bienestar, que es para lo que trabajamos desde las instituciones de la seguridad social y estos organismos internacionales. Yo por mi parte agradecerte y bueno, confiar en que esta recopilación de testimonios que está haciendo sea muy útil para las personas que la van a utilizar. Pues muchísimas gracias, Gina, otra vez. Un placer y un abrazo a la distancia. Gracias.